Negocios y billetes. Negocios y billetes. Negocios y billetes. Bienvenidos, bien hallados a una nueva entrega, una nueva semana, un nuevo capítulo. ¿De qué? De negocios y billetes. Hoy, como de costumbre, con el equipo de Fidelity Medios, todo montado con los chicos. Y hoy, además, estrenando micrófonos. Unos Shure, como nos decía Marcela, chaleco, chancho con chaleco. Unos Shure, no sabemos si es Shure o Chur. Ahí vamos a tener que preguntar. Pero aquí, desde el restaurante Italísimo, San Martín 127... ¿Cómo ha estado la semana, Nicolás? Cuéntanos, ¿cuántos negocios y billetes tenemos para la contabilidad? Esperemos que haya sido una semana fructífera ahora que volví a mi mano derecha, la coté. Así que esperemos que, poniendo en orden la casa, podamos empezar a cerrar más clientes. Así es, ahí la coté se le ha hecho un poquito en falta. Me han contado que había un poco de desorden en la oficina. Cierto, pero esa culpa es de KPD. Gente que ponía vasos en la mesa sin posavasos. Sin posavasos, ¡Qué no. sacrilegio! No, y dejaban el hielo, no, mal, se tomaban tu whisky. ¿Hielo? No queda más de hielo. Bueno, que nos vamos, que nos gusta mucho el hueveo. ¿De qué vamos a hablar hoy, Nicolás? ¿Qué es el tema donde vamos a meternos hoy de lleno estos 30-35 minutitos de este capítulo? Hoy queremos hablar de la rentabilidad y el riesgo de la subcontratación o outsourcing en inglés, que es un tema sumamente primordial en algunos casos para mantener el flujo, porque de repente uno piensa qué pasa si se va de vacaciones, la gente darle continuidad a algunos cargos de alta rotación, como los guardias de seguridad, los conserjes, la gente de aseo, etcétera, es bien complejo, así que vamos a tratar de analizar la mayor cantidad de riesgos y beneficios o lo que produce rentabilidad de subcontratar a la gente de forma legal, por supuesto, y ojalá eventualmente entender que en alguna industria sobre todo es mucho más fácil administrativamente, por ejemplo, cuando se trabaja por faena, por ejemplo. Así es algo que sobre todo tenemos que ver las faenas mineras, ¿no? O sea, Chile es un país minero por excelencia y tenemos que hacer una pequeña radiografía a cualquier faena minera y vemos que está la empresa mandante, puede ser Codelco, por ejemplo, pero vemos que toda la operatividad o gran parte de la operatividad está subcontratada. La faena de extracción está subcontratada, la faena de control me refiero a control de producto, ¿vale? Entonces está todo subcontratado. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente piensa que la subcontratación es para personal no cualificado. Y la verdad que yo creo que es un error que se induce mucho desde la subcontratación si entendemos viéndonos dando una pincelada con el ámbito doméstico, ¿no? Muchas veces se piensa, claro, que cuando habla de subcontratación ya la gente piensa y dice, sí, la nana la tengo de fuera. Ok, pero eso no quiere decir que la subcontratación en el mundo de las empresas tenga que ser personal de, por así decirlo, de bajo escalafón, ¿no? Podemos subcontratar escalafones medios o escalafones más altos. Cada vez está más de moda. El otro día estábamos en una charla y hablaban de la subcontratación de los altos mandos, porque sale mucho más barato el subcontratar a un gerente comercial por horas o por proyectos que tenerlo in-house, ¿vale? Sobre todo para la empresa pequeña, que muchas veces los costos los tienen tan achicados, el contratar o el llenarse de cargos altos le puede generar, como tú bien decías, ¿no?, una rentabilidad negativa o llevar a la quiebra. Totalmente. O sea, creo que toda esa subcontratación inteligente, lo que hoy en día se habla como externalizar, es smart, de alguna forma. El CMO es marketing, algo que hacen muy bien mis queridos amigos de Holding Pro, el Nico, el Checho, el Albi, que externalizan toda tu área comercial, o al CFO, o al gerente de finanzas, o el Chief Financial Officer, eventualmente el área comercial, el área de todo lo que son procesos de back office
o generalmente algo que se ocupa la sigla de BPO se ha subcontratado históricamente. Recursos humanos, contabilidad, tributaria, etcétera. Y eso se ha ido ¿Por qué dijiste expandiendo. tributaria y la acentuaste? Dijiste tributaria, como si tú te dedicases a eso. Parece que sí. Sin la subcontratación no tienen vida. Jay Mentoring y Sur Consulting. Hablando de estos temas, me llama la atención gente que tú y yo conocemos, que son pequeñas empresas, pymes o mini pymes, ¿vale? Que les cuesta mucho entender a los dueños que realmente son... Mini pyme es una cuestión para moler la He dicho mini pyme, no mini Es pyme. mi pyme. Las microempresas, mi pyme. Pyme es pequeña y mediana empresa. Cuando tú hablas de mi pyme es micro, pequeña y mediana empresa. Bueno, pues hay muchas mini Pilar y pymes. ponle te pones la parte educacional a esto. Hay muchas mini pyme que al final el dueño es el que las hace todas y es un autoempleado más que un emprendedor, ¿vale? Y no entienden la ventaja de subcontratar, por ejemplo, la última milla. Nosotros tenemos un caso muy cercano que cuesta mucho que hacerle entender que las horas que le está repartiendo por ahorrarse los 50, 60, 80 mil pesos de un Uber o 200 mil pesos de un día de un Uber que pueda estar repartiendo toda su paquetería, le es mucho más rentable porque él se queda en la oficina o él puede salir a buscar nuevos negocios. Entonces, al final, cuando empezamos a evaluarnos o empezamos a proponernos el tema de subcontratar, tenemos que pensar una vez más, ¿vale? Tenemos que hacer uso de la mayéutica para ver cuánto realmente me supone el hacer esto. ¿Es más rentable que yo vaya a entregar o es más rentable que yo me quede generando negocio y subcontrate una persona para que esto lo haga? ¿Cómo podríamos evaluar desde la parte financiera la subcontratación? ¿Qué indicadores podríamos tomar o podríamos poner encima de la mesa para ver qué tan rentable me es subcontratar versus tener personal in-house? Voy a partir por la casa. Creo que el speech habitual en Sur Consulting es: si tú tienes un contador, porque este tiene un sesgo, yo creo que lo hemos conversado otras veces, que tiene que ver con behavioral finance o behavioral economics, que es como la irracionalidad del comportamiento en decisiones financieras o económicas, pero habitualmente, repetitivamente, no es una vez, es que toda la gente lo hace. Por ejemplo, el sueño de la casa propia. Yo hago un caso en finanzas que es comprar o arrendar, y entonces los Linton, que es una familia que se va a vivir 5 años, un caso de Harvard, y todos dicen, mire, a pesar, profe, de que es más caro comprar, igual compraría. ¿Por qué? No, por el sueño de la casa propia. Pero eso no es un número, cuantifique, dice la respuesta, claramente. No, pero sí, pero el seguro de la casa, el seguro lo tiene que pagar. Entonces esto no es así. Ahora, cuando uno externaliza ciertas cosas que pueden conducirte a multas, y yo siempre digo esta jerarquía a nuestros clientes: tú tienes que pagar algo, primero paga las leyes sociales, Previred, después paga el servicio de impuestos internos o su equivalente en otro país, y después preocúpate de cualquier otro, del banco, de los proveedores, de los colaboradores, etcétera, porque la multa es muy cara. En el caso de Previred, algo así como 10% al otro día hábil, porque en realidad quedan bloqueados como por un día o más, etcétera. Entonces, como que tú dices, realmente si tú tienes a alguien internamente, digamos una persona encargada de payroll que debe ganar entre $1,000 y $1,500 y puede llevar una plantilla de hasta 200 personas. Una plantilla de 200 personas que se atrasa un día en Previred probablemente tenga una multa de unos $5,000. Wow. Entonces es imposible de paliar. ¿Cómo se los descuento? No hay forma legal. La empresa tiene que absorber eso. Si tú vas y contratas Sur Consulting y Sur Consulting lo embarra, y quiero enviarle un cariñoso saludo a la Manu, la gerente de finanzas de Balloon, porque esto nos pasó en nuestro inicio y probablemente fue el principio del divorcio con mi ex socio, nos multaron. Y nosotros tuvimos que absorber una multa que nos dolió mucho, de casi $1,000,000 en ese momento, pero
tú no podrías haber traspasado ese costo a nadie que no sea una empresa, porque una empresa tiene patrimonio para absorber ese tipo de cosas. La persona no, y además, y a veces nos han dicho también, o sea, quiero decir que nuestro equipo no es infalible, son todos humanos, muy buenos seres humanos, pero son humanos, y ha pasado que de repente la Didi de nuestro equipo ya la embarré, así que descuéntemelo. Y yo jamás en la vida te lo descontaría. Si esto es parte de lo que puede pasar, uno tiene que saber hacer Y negocio. los errores son parte del aprendizaje. Totalmente, y eso depende de la tarificación, y la tarificación justamente contempla que esto sea un riesgo, y por ese riesgo, mientras más alto sea, nosotros vamos a cobrar más caro eventualmente para obtener mayor rentabilidad. Entonces creo que tanto en los servicios tributarios como en los servicios de outsourcing de payroll o de remuneraciones, justamente tiene esto que te vayan a multar por no sé qué cosa con la dirección del trabajo, por no pagar el pre-re a tiempo. No sé, nos pasó que una caja de compensación no le pagó unos colaboradores a un cliente en el sur, y con el gerente de recursos humanos determinamos que nosotros se los pagáramos, porque se habían demorado mucho, eran como 60 lucas. Entonces, que te lo descuento de la próxima factura, es parte de hacer negocio, y si se lo pagan a los trabajadores después, filo, que se queden con el doble, son 60 lucas, nosotros no nos van a guardar la aguja, pero es lo que corresponde, dado que y es muy discutible que haya sido culpa de nosotros, más bien la caja de compensación me parece que actuó muy mal. Nosotros no nos podemos meter en el bolsillo de ellos. Entonces creo que una parte del outsourcing disminuye el riesgo. Tener a la gente in-house tiene riesgo. Tiene riesgo además porque cuando tú contratas a una empresa es un servicio. Muy probablemente, o más allá de lo que diga el contrato, tú los cortas y chao nomás. Pues como un arriendo, me voy y chao nomás. Y si querés demándame y se acabó. Puede decir que le avise 30 días antes, que le avise 60 días antes, pero ya está. Si tú tienes una persona que lleva 10 años en la compañía y no encuentras la razón de falta grave, voy a tener que pagar la indemnización por años de servicio, y eso te va a costar mucho. Entonces, eventualmente, tener recursos internos te da menos flexibilidad, y eso evidentemente es un riesgo y tiene costos que a veces las empresas no provisionan, no se anticipan en el sentido financiero a estar provisionando vacaciones, a estar contemplando años de servicio, y ese pasivo de repente aparece de golpe porque justamente no lo provisionaron con anticipación. Simplifica tus finanzas corporativas con Sur Consulting, los especialistas en asesoría financiera. www.surconsulting.cl. Así es, cuando tienes personal in-house, y yo lo veo cada vez que hacemos presupuestos con los mentis, pasa eso, ¿no? Que les preguntas ya que ¿cuál es el costo de un trabajador? Te dicen el bruto de la nómina, es como no, o sea, sorry, pero todo el costo empresa que asumes por tener ese trabajador, ¿vale? Si tienes que EPPs específicas, los exámenes provisionales, los exámenes de salud, todo lo que conlleva. Y después todo lo que tienes que provisionar, pues cuando despidas a este trabajador, que tienes que ir haciendo un colchoncito, porque de un día para otro, si lo tienes que desvincular, hay un costo que tienes que hacer. No puedes decirle, mira, sí, ok, puedes llegar a un acuerdo con él y pagarle en cheques, pero te lo tienen que aceptar, tienes que hacer una propuesta y tiene que estar sujeto a unos condicionantes del estado de la empresa. No tienes cómo librarte de pagarle al trabajador. Con lo que estabas hablando de estas multas, me estaba recordando que yo una de las últimas inversiones de las líneas de negocio que tiré en una empresa que trabajaba, ¿vale? Estamos hablando de que hicimos una inversión cercana a los 3 palos verdes en maquinaria, ¿vale? Los 3 millones de dólares. Y estas máquinas eran máquinas cruciales para la faena. Si paraba la máquina, paraba la faena, paraba personal, acumulabas atraso de obra, perdías materia prima. Entonces había una multa bien grande por cada día que parase. Incluso intentaron alguna vez cobrarnos por cada hora que parase, ¿no? Estamos hablando de multas potentes. Y la determinación que tomamos cuando empezamos a lanzar la línea fue que todo el personal mecánico, todo el servicio de asistencia técnica fuera externo. ¿Por qué? Por lo que tú estabas hablando. Porque de esa manera yo tengo el control como empresa, como mandante, de que si la reparación o la mantención no se hace en modo según el contrato que tenemos firmado, yo puedo repercutirle esas multas a ellos. Y de esa manera también le obliga al subcontrato a tener una excelencia plena, cosa que lamentablemente no siempre tenemos cuando tenemos personal in-house.
¿vale? Yo siempre digo cuando me preguntan, ¿no? ¿Y por qué tenías los mecánicos externos? Porque aquí, sorry, si hay algún mecánico escuchándonos, lo mismo, si me ven por la calle, por favor, no me escupan. Seba, es un muestreo. ponle pausa a esto, Seba Soto. Es un muestreo, no es el total de los subcontratos, o de los mecánicos, pero muchas veces a nosotros nos pasaba, ¿no? Que un mecánico llegaba a una avería a las 3 de la tarde y la alargaba hasta las 5 o las 6 porque de ahí se iba a casa. Y tenías una máquina con una avería 4 horas que igual se podía solucionar en 20 minutos. Sin embargo, cuando hacemos la subcontratación, lo que pasa es que el personal externo llega y repara lo antes posible para poder llegar a alcanzar otra avería, porque es lo que le genera más utilidad y más rentabilidad. El mayor número de averías por día. Sin embargo, cuando tienes personal interno, da igual que haga 2 averías en el día que 2 averías en la semana, porque el costo de la remuneración lo tienes que asumir igual. No puedes descontarle, como tú bien decías, ¿no? Si baja la rentabilidad, o sea, si baja la productividad, tú no puedes bajarle la remuneración. Sin embargo, con el subcontrato, si baja la responsabilidad y baja la calidad del servicio, tú sí que puedes amenazarle, llamarle la atención o salir a buscar otro externo o otro tercero que te pueda dar este servicio. Y yo siempre digo lo mismo, que está bien que subcontratemos, pero como siempre decimos en los negocios, tengamos los huevos en diferentes canastas, tengamos siempre 2 titulares y vayamos trabajando con ellos, démosles 40, 60, al mes siguiente cambiemos, si se porta mal castiguémosle 80, 20, si se porta bien premiémosle, pero siempre mantengamos esta competencia sana entre los subcontratos para con eso mejorar y mantener el estatus y el nivel que trabajamos con nuestros clientes y que esperamos darles a nuestros clientes. Creo ahí también que hay algo de lo que conversábamos en nuestra grabación anterior, de que al final las empresas intentan crear como un traje a la medida de los colaboradores, creando una serie de bonos solamente para que el trabajador termine cumpliendo lo que debía hacer, porque su base es mucho menos. Entonces, ¿cómo eran los bonos? No se puede, cuando empezaste a hablar sabía que ibas a preguntar por el bono, pórtate bien. Pero el bono llega a la hora, el es bono así, no venga o sea, hediondo, son bonos ridículos, que uno dice esto es una estupidez, pero hay un cerro de empresas que tiene que dar eso, o sea, que en el fondo tú dices, oye, si yo le pagara esto es para nuestros auditores internacionales. Si yo le pagara $1,000, le voy a bajar el fijo hasta $500 o el equivalente, que es el mínimo, más toda esta serie de bonos que si hace lo que uno debería hacer como mínimo, llega a los 1,000. Porque hay veces que no hacen ni lo mínimo. En el fondo es como esos memes de no espero nada de ustedes y aún así me decepcionan. Es así, pero yo me acuerdo que teníamos un departamento concreto que eran operadores de obra, ¿vale? Que ellos podían optar a un salario, estamos hablando de como de $1,500, $1,300, $1,500 a base de bonos. Y de verdad que tenían bono limpieza, si tenían limpia la máquina. O sea, si tu zona de trabajo la tienes limpia, tienes un bono. El bono EPPs, que simplemente es porque utilices las EPPs que la empresa te provee. Creo que lo dijimos, pero siempre es importante, porque yo lo veo en los estados financieros y le ponen EPP nomás, por favor. ¿Qué es EPP? Los elementos de protección personal. Todo aquello que nos evita tener accidentes, ya sean visuales, por proyección de partículas, guantes para evitar cortes, rodilleras, calzado de seguridad, ropa reflectante, todo lo que te genera una mayor seguridad a la hora de trabajar. Esos son los EPP. Entonces, todos estos bonos, de verdad, como bien dices, tienen nombres ridículos. O sea, nosotros teníamos bonos por documentación. O sea, tú tienes que llegar y hacer la charla DAS, que es la charla de Derecho a Saber. Tienes que hacerla para empezar la faena. Entonces, si la haces, te pago. Si cumples, si utilizas las EPP, te pago. Si llegas a la hora, te pago. Si te acuerdas de poner el dedito en la marca donde marca el inicio de jornada, te pago. Entonces, al final, terminas generando muchos bonos que es simplemente una manera de premiar, que no es premiar, o sea, es de recompensar que hagas bien tu trabajo. Cuando en otros países simplemente hay un dinero el cual se incluye en tu remuneración, o sea, tú tienes unas obligaciones como trabajador. No hace falta que nadie te pague por hacerlo. Bueno, me pasaba con una discusión
discusión con una fiscalizadora de la Dirección del Trabajo. Y decía, los trabajadores no quieren firmar la asistencia. Yo voy y como los trabajadores no firmaron, ¿qué hago? ¿Multo a la empresa o no multo a la empresa? Sí. La ley le faculta multar. Pero la responsabilidad de firmar es del trabajador. El que esté incumpliendo el trabajador, y aún así voy a multar a la empresa. Y decía, obviamente la Dirección del Trabajo tiene un espíritu muy grande de ir hacia los trabajadores. Yo no te he contado nunca que yo en una empresa tuve un soldador muy aficionado a la herbolistería y plantó marihuana. Sí, decía que no era de ella. No lo hemos contado al aire. Y ahí es donde yo tomé la decisión de subcontratar al soldador. Nosotros teníamos un soldador por muchos años y de repente me llaman un sábado y me dicen, jefe, hemos encontrado marihuana en la planta. ¿Cómo que hemos encontrado marihuana en la planta? Y el soldador trabajaba en un galpón apartado del resto de planta por el tema de la proyección de planta productiva o planta de marihuana. Planta productiva. Entonces trabajaba apartado en un galpón especial por el tema de seguridad, por los gases, por las llamas, por la proyección de partículas. Y como era una zona que daba directamente a un canal, él tenía ahí su plantación de marihuana. Y cuando lo encaramos el lunes, le dijimos, oye, ¿qué pasa? El tipo no lo negó, dijo, sí, son mías, pero no tenéis cómo demostrarlo. Entonces, si yo ahora me voy a la PDI y digo que en esta empresa estaba cultivando marihuana, el responsable, ¿quién es? El representante legal, o sea, mi persona en ese momento. Y en ese momento... Te la hizo. La hizo, sí, o sea, y de hecho tiró licencia, estuvo como 6 meses de licencia y cuando volvió y dijo, ya, me quieren echar, me tienen que echar lo que me corresponde más un tanto por ciento, si no, no acepto. O sea, al final llegó a negociar, incluso a extorsionar para que lo despidiésemos, ¿vale? Y eso es lo que a mí me hizo, por ejemplo, el empezar a subcontratar algo que no me había planteado, que era subcontratar al soldador, ¿vale? Y tener que generar todo un programa de tarificar cada pieza, cada trabajo, para poder mandarlo a un taller externo que nos prestaba servicio dentro de nuestras instalaciones. Pero ¿dónde vamos? Con el qué tan rentable es subcontratar. Y más allá de lo económico, están todos los riesgos que te evitas subcontratando, pese a que ahí está la ley de subcontratación, que te hace responsable subsidiario de muchas cosas. Pero hay otros riesgos que terminas evadiendo, terminas traspasando a tu subcontrato. Es que yo creo que es el segundo punto en el que uno debe considerar y se subestima cuando uno está subcontratando. Por una parte, el trabajador, o sea, estos casos de marihuana son ridículos. Nosotros también nos pasó un cliente que uno de los vendedores de autos no vendía ni un auto, pero vendía marihuana dentro de la cuestión. No. Entonces me llama la dueña y dice, bueno, llegó la PDI. ¿Qué hago? Está la PDI aquí. Échalo por falta grave nomás. Si tú no estás vendiendo nada, no es tu culpa. Pero llamaba a Pablo, nuestro líder de legal, desesperada. ¿Qué hago? Sí, pero es ridículo nomás. Pero vendía en un distribuidor automotriz. No, y ojo que vendía, pero el que yo tenía, como él era consumidor, en caso de que hubiese demandado, nosotros como empresa teníamos que pagarle todo el proceso de desintoxicación. Teníamos que asumirlo nosotros, porque nosotros somos los responsables por la ley paternal. Ya, pues ese es el segundo punto. Fíjate que ese trabajador no tenía miedo de que lo echaran. Yo creo que lo mencionamos en un capítulo anterior, pero algo que pasaba en la crisis subprime, que se llama un golden parachute. Como un paracaídas dorado en que los gerentes generales o los CEOs de los mayores bancos decían, voy a dejar la embarrada y da lo mismo, porque como me tienen que echar y me tienen que pagar $200 millones, nadie me va a echar. Ese es uno de los beneficios de la subcontratación, porque a pesar de que me cargan estas prácticas, pero me discuto, o sea, comento harto con nuestros clientes que parecen como prácticas ochenteras, pero de que los colaboradores no sienten nada de miedo de hacerlo pésimo y que su trabajo esté asegurado porque ven una indemnización hace mucho tiempo, porque me voy a autodespedir y que voy a la dirección del trabajo y si tengo una demanda laboral da lo mismo lo malo que haya sido o lo basura que haya sido con el resto de los compañeros, con la empresa, etcétera, sí o sí me va a caer algo. Entonces,
eso no pasa cuando hay un contrato de subcontratación, porque si es malo o se cambia o no se paga. Entonces creo que ahí hay una segunda ventaja. Y creo también que hay un tema de costos que es difícil de contemplar cuando tú lo tienes todo internalizado. No sé si, pero creo que es un mal de los empresarios. Mi querida Ale, que la vamos a invitar a futuro a algún capítulo de Mujeres Poderosas de Reindor, ella acostumbraba a hacer todas las cartas por el líquido. Todos negociamos por el líquido. Y de repente quedó la embarrada. No voy a dar cifras, nada, pero quedó la embarrada porque nosotros jamás hacemos el contrato por el líquido. El contrato se hace por el bruto. Pero el costo para la empresa no es el bruto, que es lo que tú decías. Además de otros gastos incidentales, tú tienes los aportes patronales. El seguro de invalidez y supervivencia, el aporte que es 4 veces más grande del empleador al seguro de cesantía, la mutualidad y cualquier otro beneficio de seguros complementarios, lo que se le ocurra, que eso puede ser como un 5% extra. Entonces, generalmente si tú dices, oye, una persona que gana 1 millón aproximadamente le queda como 800 líquidos, el costo empresa es mucho más que eso. Entonces, más o menos el factor es como lo que tú ofreciste en líquido por 1.31 termina siendo el costo de empresa que va a ser entre los pre-red que paga en Chile, el líquido y todas las otras cosas. Entonces uno tiende a subestimar eso de cuando uno está internalizando a la gente. Y me pasaba, estábamos haciendo con la Ale, el presupuesto del centro de distribución, de la bodega y logística, decía, no, si yo le voy a pagar esto. Sí, pero eso es el sueldo líquido. Ya sí, multiplícalo por 1.2, no está equivocado, ese no es el costo de empresa. Claro, eso es lo que tú ves, eso no es lo que sale en todo el ciclo del negocio de la caja de la empresa. El costo es mucho más alto. Chuta, dime cuál es el factor. Y él ocupaba 1. Yo le dije, ponle 1.31, a pesar de que es más cerca de 1.3125. Y ahí empezó a corregir el factor y claramente los costos se dispararon en ese presupuesto que está bien subestimado. Otro de los factores que a mí me hizo tomar la determinación de externalizar servicios perdón, fue cuando nosotros hicimos el hospital de Antofagasta, hace ya unos años atrás. En ese momento fuimos elegidos por la, no me acuerdo si por la Mutual o por la H, ¿vale? De ese momento, para hacer un estudio de permanencia de los trabajadores en el puesto de trabajo. ¿Vale? Y me llevaba muy bien con el personal de la... No recuerdo si era Mutual o H de ese momento, de Antofagasta. Y cuando hicieron el informe vinieron los prevencionistas o los asesores, mejor dicho, de la H, y me dijeron, Jorge, hay un problema. ¿Cuál? Según el informe sale que tu gente trabaja, o sea, que tu gente está en el puesto de trabajo 4 horas al día. 4 horas al día. Y si empiezas a hacer el ciclo... tiene coherencia, porque llegan, era una obra grande, entonces llegaban, como en todas las obras de construcción, llegan, marcan, se van a desayunar, ponen el almuerzo a calentar, o ponen el almuerzo en la cocina, mejor dicho, se van al puesto de trabajo, se dan cuenta que no han ido al baño, vuelven, se van al baño, de camino se fuman un cigarro, vuelven a su puesto de trabajo, es ya las 12, bajan a poner, y te das cuenta que cuando empiezas a sumar los momentos que están en el trabajo, salían 4 horas. Y le dije, por favor, ponme 5 que me da menos vergüenza. Vale. Y fue otro de los elementos, otro de las situaciones que me hizo el cambiar mi visión a la subcontratación, y pasamos de tener 16 personales de montaje a tener 8 parejas subcontratadas en 2 subcontratos, que era todo lo contrario, ¿no? O sea, ellos llegaban porque cuanto antes terminaban de montar o antes terminaban de instalar, antes pasaban a la siguiente, y como ellos cobran por máquina terminada o por máquina instalada, empiezan a generar empiezan a cortar los tiempos de montaje. No porque lo hagan más, simplemente porque empiezan a ser más efectivos, porque están más horas en su puesto de trabajo, porque entienden que cuantas más máquinas monten en la semana, mayor plata sacan a fin de mes. Cosa que volvemos a decir que algunas veces con el personal in-house no pasa. Totalmente cierto. O sea, a mí muchas veces me parece que, sobre todo en el aspecto financiero, tiende a haber como una desincronización, por decirlo de alguna forma, de los incentivos que se tienen, que justamente eso es lo que uno
quiere hacer generalmente cuando está pensando en subcontratar? Porque piensa que lo que hablábamos en el capítulo de renting hace algunos capítulos, si tú eres capaz de arrendar una máquina porque solamente la vas a tener por ciertos tiempos, y eso es un negocio muy rentable para el arrendador, pero también es simbiótico, es muy rentable Correcto. para el arrendatario, parece ser lógico también arrendar a las personas, aunque parezca ser un esclavista suena de feo. hace varios siglos. Suena feo y nos podemos recordar, como tú dices, ¿no? Hace varios siglos a las a las plantaciones de algodón, ¿no? Pero es algo así, y no estamos hablando de esclavitud, estamos hablando de subcontratación, que es muy distinto. Pero también podemos irnos a la subcontratación doméstica como empezábamos hablando el capítulo. Cuando hacemos un evento, tenemos dos opciones. O contratamos una empresa de catering que trae, viene, monta, sirve, recoge y se va, y nosotros tenemos tiempo para estar con nuestros invitados, no tenemos que estar todo el día en la cocina y no tenemos que recoger todo cuando nuestros invitados se van. Y aquí al final también podemos hablar y medir la rentabilidad. ¿A qué me refiero? ¿Cuánto valoro mi tiempo? O sea, ¿qué valoro más? ¿Estar tirado en la cama viendo Netflix o leyendo un libro? ¿O estar trabajando en la cocina, yendo al supermercado? Al final, eso es subcontratación. Cuando no tenemos casi tiempo para estar en casa, pues tenemos trabajos, tenemos que ir a los niños, al gimnasio, a las funciones que tengamos durante el día. Y llega el fin de semana y el sábado por la mañana lo dedicamos a hacer aseo general. Y nos pegamos todo el sábado haciendo aseo general. Jamás. Jamás. Nunca me doy nada en O sea, eso. para mí uno de los mejores dineros invertidos es la nana. O sea, la nana, la asistente, la colaboradora, como queramos llamarlo, ¿no? Últimamente hay como mucho cuidado en cómo llamar a las personas, ¿no? Hay mucha delicadeza, la asesora del hogar, gracias. Vale, estaba pensando que vamos a tener que hablar seriamente con la gente de García Parot para pagarles una... un fondo, Sí, una sí, provisión sí. de demanda. Vamos a tener que hablar con ellos, ¿vale? Pero es así, ¿no? O sea, la asesora del hogar para mí es una de las mejores inversiones. Tú estás todo el día trabajando y a mí me encanta, por ejemplo, la mía viene los jueves. Entonces, yo llego de trabajar el jueves por la tarde, llego a casa y entro y la dejo por la mañana, me voy a trabajar, la ropa por ahí. Soy ordenado, pero no siempre tanto, ¿vale? Y llega y está todo ordenadito en su sitio, huele a limpio, huele... Para mí es la mejor inversión no tener que dedicarme el sábado entero por la mañana a limpiar la casa. Potencia tu éxito con J Mentoring. Transforma tu visión en realidad y descubre más en @jmentoring. Empieza a pensar estratégicamente, y es como uno también debe plantear esto a los directorios, que es una cosa importante. Uno empieza a pensar en a qué me debo dedicar. Yo lo conversaba mucho con mi querido Nico Mora, que en algún capítulo va a estar también, de Holding Pro. Yo le decía, nosotros probablemente no seamos tan buenos gerentes generales como nosotros nos creemos, porque lo nuestro es vender. Imagínate que uno de sus socios vino a venderme algo y yo le terminé vendiendo, y esos son los dioses de la venta. Entonces yo decía, nosotros somos muy buenos para la venta y eventualmente somos muy buenos o tenemos ciertas habilidades para dirigir, para dar estrategias, pero hay otras cosas que uno debe ser honesto. Darle seguimiento para mí es una cosa compleja. O sea, trabajar sin una planilla de workflow, de CRM o lo que sea, es muy complejo. Y hay gente que se siente más cómoda en esas situaciones. Entonces, también justamente uno dice, mira, yo le explicaba, quizás, y se usa mucho hoy en día, que los fundadores ya no sean los gerentes generales. Esa era la tónica de los últimos 40 años. Pero quizás, sobre todo, lo que he visto más desarrollarse es el área de el gerente de desarrollo de nuevos negocios, que sigue siendo el fundador de la empresa, sigue teniendo el control y los dividendos y esas cosas, pero está más dedicado a crear negocios, más de lo que te gusta a ti, solo almorzar con la gente y comer ramen. Y Han salido varios negocios en esa mesa de ramen, ¿eh? Totalmente. Eso es lo que quiero decir. Pensamiento estratégico es más rentable y la gente no entiende, ¿no? Es que fuimos a ver al cliente y perdí el tiempo. Pude haber hecho los resultados de 10 meses no, esta fue una pérdida de tiempo. Y yo, ¿pero cuántas horas he estado? No, ni una en este mes. Por eso había que venir.
O claro, uno dice, bueno, es que tú te digas solo a almorzar. Nico me decía, la gente cree que yo solo voy a jugar golf A mí porque me dicen lo gusta mismo. jugar el golf. No. O sea, pero tú, ¿quién vuelve con el cliente que paga un ticket de 4 o 5 mil dólares mensuales? Yo, bueno, entonces eso es parte de, es otra forma, no todos lo pueden hacer así, creen que el proceso es distinto, pero justamente es algo que uno no piensa estratégicamente. Por eso de repente cuando los clientes tratan de contratar asesorías caras como nosotros. Ojo, me retracto, no es caro, es de que el ticket es de alto valor. Ticket de alto valor. Eso, es barata, pero de alto valor. Entiéndase cómo se entienda. Pero justamente dicen, no, es que yo no puedo pagar eso. Porque cree que todo el tiempo que le vamos a dedicar a algo que son ineficaces, en mi caso finanzas, tributarias, a dirigir comercialmente, crear una estrategia, buscar cuál es el valor agregado de la empresa en tu caso, ellos no van a generar lo suficiente que compense el tiempo que tú le estás quitando en sí. Así es, pero mira, todos estos, y se lo puedo recomendar al socio de Nico, ¿es? Nico. O de Holding, ¿vale? Al final, a todos ellos y a todos los que a ti y a mí nos han criticado alguna vez, porque es que os pasáis el día almorzando, os pasáis el día, en tu caso, jugando al pádel, al golf con los clientes, Eso son técnicas de ventas, eso es fidelizar y generar una buena relación con los clientes. Y para esto hay un libro de ventas, que es el libro más vendido de ventas a nivel mundial, que es La Biblia de las Ventas, ¿vale? Un libro de Jeffrey Gitomer, igual lo he pronunciado como el pero lo siento, ¿vale? Y la historia es que Jeffrey, vamos a llamarle Jeffrey para los amigos, ¿vale? Él decidió hacer el mejor libro de ventas del mundo, ¿vale? Él lo que hizo fue aglutinar en un libro todas las técnicas comerciales y explicar cómo al final el éxito de la venta está en qué tan buena o mala relación tienes con el cliente, qué tan cercano o lejano eres con el cliente, cómo le entregas el valor real al cliente. Eso es lo que los clientes valoran y por eso los clientes están dispuestos a pagar un alto valor, porque lo que tú les das no se lo da el resto. Y muchas veces la gente que tiene fábricas de clientes contables, ¿vale? Que lo que tienen es un formato estandarizado en el que venga, vamos, no tienes lo que hace falta para poder tener un ticket alto, entonces terminas vendiendo por precio, no por calidad de servicio. Todo, o sea, mira, yo creo que es algo que no valoraba hace 10 años, 5 años, pero cuando la gente decide ir como a un hotel boutique, dicen, no es lo mismo atendido por tus dueños, no es lo mismo tomar desayuno con el dueño del hotel. Me parece que en este caso aplica mucho, porque hay veces que yo converso con horas raras, tipo así como 9 de la noche o 1 de la mañana. Entonces la Rusia me dice, oye, qué difícil es contratar gente, etcétera. No es más ya, oye, que mi flujo de caja, que el margen, que la rentabilidad, no. Qué difícil que es contratar gente. Y yo le digo, sí, Rusia, no sé por qué se nos ocurrió tener empresa. pero me dice después lo mismo Ricardo, otro cliente, y dice, oye, ¿qué usaste esta cuestión? Sí, ¿estáis despiertos? Sí, todavía estoy pensando en cómo mejorar la empresa. Si al final la empresa es como un hijo y todos están el rato despiertos pensando en eso. Entonces, justamente el que te entiende es el que tiene otra empresa, es distinto, es tu asesor. Pero puede ser tu asesor en la parte técnica de estrategia como J Mentoring o en la parte de finanzas como Sur Consulting, pero también tiene una empresa. Y el que tenga una empresa le va a dar otro matiz siempre, porque ha sentido lo que tú sientes. Le ha tocado hacer la Teletón para pagar los sueldos a fin de mes. Así es. Soy Elena. Hola compañeros, Nico, Jorge y por supuesto a todos los que estáis hoy con nosotros. Estoy aquí para que juntos nos descalcemos. Nos quitemos los calcetines o medias, dejando los zapatos a un lado, y nos relajemos mientras metemos los pies en agua fresca y cristalina. Juntos vamos a mirar vuestra empresa, sus problemas, éxitos, tropiezos y sobre todo, vuestras emociones. Jeffrey Gitomer dijo, sé un solucionador de problemas, no un vendedor de productos.
reconocido autor, conferencista y fundador de su propia empresa de consultoría y ventas, que ha trabajado con grandes empresas como Coca-Cola, aumentando considerablemente sus ingresos. Hoy mis compañeros han hablado de la rentabilidad en la subcontratación. Y te preguntarás, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Mucho. Porque si tienes una empresa y piensas que eres capaz de controlar los resultados, dedicándole todo el esfuerzo, persistencia y tiempo del mundo, manteniéndola con éxito, acabarás agotado emocionalmente. Y lo más probable es que no lo consigas. Calma tu mente, toma la iniciativa y anticípate a esos resultados, confiando en un grupo de personas especializadas y sumamente efectivas que harán ese trabajo. El trabajo que tú, empresario, habrás programado previamente valorando tu tiempo. Tiempo de valor para compartir con tus amigos, familia y sobre todo contigo mismo, donde encontrarás la calma que te da la ausencia de estrés, ansiedad, la ausencia de tensión, la calma que te aleja de las turbulencias de la angustia, los pensamientos negativos y perturbadores, aportando sosiego físico y mental, con paz y serenidad para tomar las mejores decisiones. Te espero aquí, tranquila, para volver a relajarnos en nuestro arroyo de emociones. Y colgándome de que no es lo mismo desayunar en un hotel que desayunar con el dueño del hotel, tenemos por aquí cercano, que lo he visto ya pasearse varias veces por el set de grabación, a Cesare Pirodi. ¿Cómo es? Pirodi. Cesare Pirodi. Me corrigió ahí con la pronunciación. ¿Quién es Cesare Pirodi? El dueño de restaurante Italissimo. Y que no hay... Cesare, cuéntanos, ¿qué nos recomiendas? No, pero habla, no señales, habla. Cuéntanos, el tuco, ¿qué es eso? de la nona. El tuco, el tomate. Bueno, dale, ¿qué pedimos, Cesare? Pero dinos, cuéntanos, ¿qué es eso que estás señalando? Bueno, aquí nos quedamos jugando a las películas. Excelente, algo vamos a encontrar. Nos escuchamos en una próxima ocasión, de día, de noche, de tarde, a la hora que se sientan abiertos a escuchar, reírse y aprender un poco más. Estén súper bien. La próxima semana nos escuchamos. Chau. Chau. Bienvenidos a una nueva entrega, a una semana. Esto lo podéis poner en bucle después del pi.